Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ramón Contreras y soy el profesor del curso de Excel básico de hoy día. Les cuento un poquito de la modalidad de cómo vamos a trabajar este curso. Este curso lo vamos a trabajar con el acompañamiento de un manual en cada clase, ¿ya? Y lo que ustedes están viendo en este momento es una pantalla dividida donde vamos a ver el contenido del manual, ¿ya? Y además vamos a ver los ejercicios de la tabla de Excel, ¿ya? Cada manual, son 5 manuales que vamos a entregar en estos 4 días, ¿ya? Cada manual contiene ejercicios, viene con mucha información, pero en este particular, el primer manual de que estamos revisando, ya es un manual que lo tendrían que revisar ustedes en sus casas, es un manual bastante básico, ¿ya? Que lo que busca este manual es que ustedes vayan conociendo el entorno de lo que es Excel, ¿ya? ¿Para qué sirve Excel? Excel es una hoja de cálculo que nos permite hacer eh, aplicaciones financieras, aplicaciones aritméticas, nos permite comparar información, nos permite hacer gráficos, nos permite trabajar con tablas dinámicas y poder tomar la información con la cual contamos para poder darle un desarrollo. En este momento voy a ampliar acá. Lo que ustedes están viendo es una hoja de Excel, ¿ya? Por lo general, si nos posicionamos acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ficheros, ¿ya? De los cuales inicio, insertar, dibujar, son los ficheros de aplicación. Si tú das clic en ellos, se va a desplegar. Fíjense que estas barritas, si ustedes no tienen este pin, no va a aparecer. Así que cuando ustedes tienen el pin, ya aparece toda la barra de acción, ¿ya? Para que veamos el entorno de Excel. Excel tiene entonces esta barra, que es la barra de menú, donde cada función, donde cada fichero nos entrega distintas posibilidades, ¿ya? Acá, en esta barra que estoy posicionado acá, es la barra de función, que nos muestra el contenido de cada una de las celdas. Por ejemplo, acá, me estoy posicionando en 120.000 y la barra de fórmula me dice el contenido, ¿ya? Donde puedo además decir, fíjense en esta esquina, dice A4, dice que estoy posicionado en la celda A4 y el contenido lo veo acá en la barra de fórmula, ¿ya? Acá abajo, si se fijan, tenemos diferentes hojas. Estas son hojas de un libro, ¿ya? Cuando abrimos un archivo en Excel, ¿qué es lo que hace Excel? Abre un libro, ¿ya? Ese libro es el conjunto de todas estas hojas. Tenemos una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4, 5, 6, ¿ya? Pero fíjense además que tengo aquí un signo más. Dependiendo de la versión que ustedes tengan desde el 2013 en adelante, allí está donde ustedes pueden agregar hoja. Entonces yo voy a agregar una hoja acá, hoja nueva, y me va a crear esta hoja 1, ya con información. Si yo esta hoja 1 la quiero eliminar, aprieto botón derecho del mouse y me da eliminar, ¿ya? Por tanto, este es el entorno principal de Excel. Cuando queremos trabajar con un archivo, ¿ya? Un archivo nuevo, tengo diferentes posibilidades, que ustedes las exploran. Hay formatos, ¿ya? Puedo abrir archivos también, ¿ya? De archivos antiguos, ya en este caso tengo de varios temas, ¿ya? Diferentes. Puedo ver la información del archivo que estoy trabajando. Esto es súper importante cuando estamos, por ejemplo, trabajando y queremos saber el origen de un archivo y cuándo fue modificado, ¿ya? Aparece la información. ¿Qué es lo que me dice este archivo? Dice que este archivo fue modificado hoy a las 15 horas 09 minutos, ya fue la última modificación, y que este archivo fue creado el 23 de marzo de 2022 a las 14:30, ¿ya? Además me dice quién es el autor original del archivo, en este caso soy yo, y quién fue el que hizo la última modificación, ¿ya? Si se fijan, esta es información súper relevante al momento, por ejemplo, de recibir un archivo, de cuando quiero conocer el origen y cuando quiero, por ejemplo, duplicarlo, copiarlo, hacerle modificaciones. Si nos volvemos de nuevo
al lugar izquierdo de nuestra barra de archivo tenemos la opción guardar. Y nos guarda el contenido en que estábamos. Entonces, lo mismo que este disquete chiquitito, ¿ya? Todos los que somos de allá por los años 90 conocemos bien lo que es un disquete, ¿ya? Ahora, los que no son de los 90 saben que este es símbolo de guardar solamente, pero esto era un disquete, ¿ya? Que era un archivo de 518 megabytes. Si volvemos a la barra de archivo, ¿ya? Tenemos la posibilidad también de guardar como, ¿ya? Y esto nos permite, por ejemplo, decir dónde queremos guardar. Yo, por ejemplo, le puedo dar la opción escritorio y me dice dónde lo voy a guardar. Lo voy a guardar en mi escritorio 1, ejercicio manual 2, Excel. Y además yo puedo ver cuáles son los diferentes formatos en que los puedo guardar. Yo recomiendo que en el caso de que ustedes tengan información que no quiera ser modificada, lo guarden como un PDF, tal como aparece acá. ¿Ya? Usted hizo un ejercicio en Excel, hizo un documento en Excel, y ese documento usted no quiere que sea modificado, usted lo guarda posteriormente en PDF. Por tanto, no se hacen modificaciones. Otra posibilidad es guardar el archivo con una clave que les permita que solamente ustedes puedan modificarlo. ¿Cómo es eso, profe? Vamos a buscar entonces ejercicio man. Lo vamos a guardar como en el libro de Excel. Y tengo herramientas. Fíjense acá. Herramientas. Opciones generales. Contraseña de apertura, contraseña de escritura. ¿Ya? Tengo dos tipos de contraseña. Una contraseña que la puedo decir, ¿sabes qué? Toma, aquí pueden abrir solamente. Cuando es apertura, tú abres el archivo, tienes acceso al archivo, ¿ya? Pero no puedes escribir, por eso es solamente de apertura, ¿ya? Si tengo una contraseña de escritura, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, colocar esa contraseña y darle una contraseña a un tercero para que lo pueda modificar, ¿ya? Vamos a dar cancelar, cancelar. Y vamos a volver de nuevo, fíjense, con esta fecha de retorno a nuestro Excel original, ¿ya? Vamos a volver a dividir la pantalla. Toda esta información que ustedes pueden ver de este Excel original, ¿ya? De esta primera clase en la cual nos acercamos al entorno de lo que es Excel, lo pueden encontrar en este manual número 1, ¿ya? Un manual hermoso que preparamos aquí en el OTEC para ustedes, ¿ya? En el cual, fíjense, está toda la información de cómo iniciar Excel, ¿ya? Desde tu computador, sale la misma información que te contaba al inicio, la barra de acceso rápido, la barra de menú, la barra de opciones, banda de fórmulas, las barras de desplazamiento, ¿ya? Los ficheros. Y además viene, por ejemplo, con todos los elementos básicos. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, si se fijan bien en el manual, está la ficha de archivo, ¿ya? Donde vimos la información, si te fijas, hicimos clic en información, las barras, toda la información mínima para que tú puedas ingresar, ¿ya? Si tú necesitas reforzar esta área y estás recién reconociendo los usos del computador, te recomiendo que leas muy bien el manual número 1, ¿ya? Este manual número 1 es un manual bastante simple, es un manual que te va mostrando los botones, cómo hacer, cómo guardar, ¿ya? Toda la información que tú necesitas, la cinta de opciones que también revisamos, ya es un mayor detalle sobre esto, ¿ya? Pero ojo, ¿ya? Ahí estamos viendo todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿ya? Mira, fíjate que ahí hablamos de lo que es el libro de trabajo, los conceptos que estamos revisando. Luego voy a revisar bastante rápidamente el contenido de este manual, porque es un manual que preparamos para aquellos que no tengan formación mínima en lo que es uso de Excel, ¿ya? Pero fíjense, vamos a hacer una señalización más. Llegamos a una parte interesante de lo que es el curso. Si se fijan bien, esto es una cuadrícula, ¿ya? Donde colocamos muchos datos. Y esto es súper importante que los vayamos anotando ahora y que los vayamos reforzando y como un concepto súper importante para lo que viene a futuro, ¿ya? La información se guarda en columnas, ¿ya? Fíjense, tengo 3 columnas con contenido acá. Y la información se guarda en filas.
súper importante que ustedes tengan claro que este es un concepto súper relevante para lo que viene en el futuro. Porque hemos visto mucha información de muchas diferentes hojas de Excel donde la información está muy desordenada, ¿ya? Fíjense además que la información adentro está en términos numéricos o en términos de valor. Para el futuro, nunca coloquen números más texto en la misma celda. Porque ¿qué es lo que logramos con eso? Nada. Porque, por ejemplo, si se fijan bien, si yo tomo este número, por ejemplo, tengo 50.000, tengo acá 80.000, 120.000 y 20.000, los puedo sumar abajo. Fíjense la barra de abajo. Dice promedio 67.500. He seleccionado 4 datos y la suma son 270.000. ¿Ya? Eso me permite, ¿por qué lo puedo hacer? ¿Por qué me dan esos datos? ¿Por qué? Porque la información está ordenada. Fíjense qué es lo que hice acá. Tomé un rango de datos. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, acá, otro rango de datos. Esto que hice ya, yo, por ejemplo, me pinché botón izquierdo del mouse y selecciono este cuadro que toma filas y columnas. Nosotros en Excel lo llamamos rango. ¿Ya? Así que hagamos un repasito porque vimos muchos datos de entrada. Excel tiene un entorno. Vamos a volver acá. Es un entorno donde tengo fichas, ¿ya? Diferentes funciones y posibilidades. Dentro de cada ficha está la barra de opciones, ¿ya? Cuando yo me posiciono en cualquier celda, esta, que es la barra de fórmulas, me dice el contenido de la celda. Y en la esquina me dice dónde estoy posicionado. En este caso, el cuadro de nombre me dice que estoy en la fila B y en la columna, o sea, estoy en la fila 2, columna B. ¿Ya? Entonces, súper importante que estoy, por ejemplo, en la columna C, fila 3. Pero estábamos conversando, ¿ya? Que estas posibilidades que teníamos acá necesitaban tener un orden, ¿ya? El primer orden es que la información esté en columnas y esté ordenada en filas. Segunda recomendación súper importante, no coloquemos nunca texto y números dentro de una fila, o dentro de una celda, perdón. Nunca coloquemos un número más un texto dentro de la celda, porque no podemos hacer muchas operaciones. Aquí lo vamos a demostrar. Por ejemplo, aquí dice 50.000, perdón, aquí dice 15.000, y le vamos a colocar más aire. ¿Qué es lo que va a pasar? Se pierde la operación. Esa operación que tenía escrita adentro se pierde. Y además, si quiero sumar, no me dice. Fíjese lo que dice. Solamente me puede decir que hay 4 datos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí abajo dice, es necesario investigar. ¿Por qué? Porque pusimos información de texto y números en una misma fila. Vamos a eliminar. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora, si lo tomamos de nuevo, la información, podemos ver de que me suma, me da un promedio, el recuento y la suma. Hasta allí los elementos más básicos de Excel, que es lo que hemos conversado, los cuales se encuentran en este manual número 1, que es un manual bastante básico, que es un manual que te va mostrando cada elemento de Excel y para que tú lo puedas revisar en tu casa, ¿ya? Pero a todos nos importa trabajar en las cosas interesantes de Excel, que son las fórmulas, ¿ya? Aquí está operaciones con archivo, empezar un nuevo libro de trabajo, son cosas muy básicas lo que ve este manual, lo que es la manipulación de la celda, ¿ya? En lo que es la manipulación de la celda, que es una parte interesante del manual, vamos a ver acá. ¿Qué podemos hacer con las celdas? Este es un cuadrito que nosotros podemos darle un cierto sentido. Por ejemplo, me voy acá. Y tú me dices, ¿sabes qué? Necesito que esa información que está en el cuadro se vea como un cuadrito que yo lo pueda imprimir, ¿ya? Y tú lo que haces entonces, tomas las celdas y le das un contorno. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá?
Vamos a tomar esta celda, vamos a ir al fichero inicio, y acá arriba, fíjense que está rellenar. Lo vamos a rellenar de un color celeste, que es el color de nuestro TEC. Y el color que utilizamos institucionalmente en la Municipalidad de Buin con imagen corporativa. Además, tomo todo este rango de datos, de celdas, y me voy acá, fíjense, en este fichero que es bordes. Y puedo tomar todos los bordes, ¿ya? Podemos hacer muchas de esas cosas interesantes con el fichero de Excel, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a ver cómo se ve esto, porque esto se ve así de simple. Y vamos a ir, voy a quitar ese relleno, porque es un punto verde, lo voy a dejar sin relleno. Y voy a ir a Archivo, Imprimir. Y ahí me va a dar el aspecto que tendría ese cuadrito, fíjense cómo aparece, y así sería como se vería en una impresión. ¿Ya? Por lo tanto, conocer el entorno de Excel, cuáles son cada una de las funciones, lo vamos a ir viendo clase a clase, ¿ya? Pero el manual 1, el que ustedes van a ver ahora, si ustedes necesitan mayor información con respecto a eso, les muestra cada uno de esos elementos básicos y esenciales de lo que es Excel, ¿ya? Si se fijan, tiene el cuadro, todo esto. Vamos a volver, nos vamos a imprimir, ¿ya? Veamos cómo se vería esto si lo guardo en un PDF. Debería verse igual de como yo lo iba a imprimir. Entonces, archivo, guardar como, al escritorio, y coloco la opción PDF. Pero ojo, no me va a guardar todas las hojas como PDF, me va a guardar solo la hoja que tengo abierta, que es la hoja 1, que es la hoja del ejemplo. Guardar. En este momento debería estar abriéndose el Excel y fíjense cómo aparece. En una sola hoja, la información de lo que estamos trabajando. ¿Ya? Así es el aspecto. Por lo tanto, tenemos muchas posibilidades con Excel. ¿Ya? Guardar información, registrar información, pero para que sea resguardada y sea registrada de manera correcta, la primera recomendación es nunca juntar texto y números en la misma fila. Vamos a volver ahora dentro de la clase en un rato más a ese punto que es esencial. Vamos a cerrar esta pestaña actual. Se fijan, aquí estamos hablando de la selección de celdas, lo mismo que estábamos conversando antes, lo que tú puedes hacer con las celdas, ¿ya? Y esto es la información del manual número 1, ¿ya? Pero a todos nos interesa empezar a trabajar claramente con Excel, ¿ya? En un despliegue más importante, con datos, con fórmulas, ¿ya? Así que vamos a abrir este segundo manual. Este manual que estamos viendo en este momento, ¿ya? Es el manual número 2. Hoy día, después de la clase que está siendo grabada en estos momentos, les voy a enviar el manual 1 y este manual 2. ¿Cómo se entrena esto? Cada clase viene con ejercicios. Fíjense acá arriba el nombre. Ejercicios del manual 2. Por lo tanto, todo lo que ustedes, ejercicios que vean en el manual, están representados en esta hoja para que ustedes los puedan ver, revisar, copiar y a la vez también poder modificarlos, ¿ya? O poder hacer más cosas con él, ¿ya? ¿Qué es lo primero que vamos a ver desde esta Excel? Los datos, ¿ya? Primera situación, eliminar filas duplicadas. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a duplicar una fila. Fíjense lo que estoy haciendo. Me posicioné arriba, ¿ya? De la información de la columna y me toma toda la columna. Eso es súper importante al momento de trabajar con Excel. Vimos en delante que podíamos tomar un rango de datos y a partir de este ejercicio tomo toda una columna. Ahora, ¿cuántos datos o cuántas celdas tiene un Excel? Es un alrededor de 1.6 millones de celdas. Por lo tanto, es una herramienta con mucha información. Si lo vemos al costado, fíjense lo que estamos haciendo.
Vamos a ir a todas las columnas. Ya aparece la columna AO. Ya aparece tanto, tanto, tanto por allá. Fíjense, la CE, CS, CT. Entonces es un rango muy grande de información, ¿ya? Lo que vamos a hacer en las próximas clases es poder trabajar con mucha información. Fíjate, todavía no llegamos al final del Excel. KNKL, fíjense la cantidad de columnas que tenemos. Ya. Cuando tú estás muy lejos, ¿ya? Y tú quieres volver, lo único que haces es apretar la tecla inicio. ¡Pum! Y nos va a llevar a la tecla inicial donde está A1. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Qué cosas más importantes podemos ver dentro de lo que estamos revisando? ¿Ya? La validación de los datos. Esto es un dato súper importante, fíjense. Como hablábamos anteriormente, uno de los problemas graves que tenemos cuando compartimos archivos es que muchas veces muchas personas ingresan datos a un archivo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos pasa? Que a veces la información se distorsiona, ¿ya? Estamos viendo cosas, elementos básicos, pero también elementos fundamentales. Fíjate, aquí vamos a ir al 4.1, validación de datos. ¿Ya? Esto, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo vemos acá en esta celda. Fíjate que la información que aparece acá dice dato ingresar mayor a 20.000. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo a esta columna entera? Y si me posiciono acá, me está avisando. Es una función súper importante que es validación de datos, que me dice que el dato que tiene que ser ingresado tiene que ser mayor a 20.000. No me va a permitir ingresar ningún dato posterior a 20.000. Vamos a probar uno. 15.500. Vamos a ver. Me dice que no, que el valor está fuera de rango. Dice reintentar. Esto es una herramienta súper importante, por ejemplo, cuando estamos sumando las ventas o cuando estamos sumando cosas, por ejemplo, en un almacén. ¿Cuánto es la boleta mínimo? ¿Son 190 pesos? ¿200 pesos? Listo. Cualquier venta menor a 200 pesos no se registra. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 2, 3 precios en un producto, ¿ya? Lo importante me dice, ok, estos son los datos. ¿Cómo se hace esto? Vamos a abrir de nuevo esta situación. Vamos a cancelar y me borro el dato. ¿Cómo se ve en esta situación? Voy acá, posiciono la columna, me voy a la columna, me voy a datos, ¿ya? En datos tengo acá el texto en columna, dice consolidar, relaciones, y aquí está validación de datos. Fíjense dónde está. Entonces, si hablo de datos, me pongo en la columna, y este es el dato. Entonces, digo, loco, validación de datos, y estas son todas las opciones que me permite. Dice, permitir número entero, omitir los blancos, con decimal, de una lista de datos, de una fecha, de una hora, de la longitud de texto. Vamos a hacer algo súper especial. Vamos a colocar de una lista en este caso. Voy a colocarme en esta columna, nada que ver. Voy a ir a datos. Sí. Entonces voy a decir de una lista. ¿Ya? Igual a. Y le doy origen. Y le digo un origen. Fíjense que estoy colocando acá. Me pincho aquí y me dice que los tome de acá. De estos 3 datos. Y los bajo. Y me da a aceptar. Entonces me dice cualquier dato de esto. Entonces sería 2100, 2500 y 3500. Entonces me pongo acá en la celda E, aquí. Fíjense, todos vienen con una simbolita al lado. Pum. Entonces me dice, me toma de ahí. No me sirve ese dato. Vamos a escapar porque se escribió mal. Vamos a eliminar. Vamos a colocar acá de nuevo. Validar datos. Vamos a tomar datos, números enteros.
número entero de una lista, datos igual a origen, me posiciono acá. Estos son los datos que yo quiero. Vuelvo, le doy a aceptar. Entonces acá, ¿cuál dato quiero? 2500. Acá, 2500. 2000, 3500. Entonces me ingresa solamente esos datos. ¿Ya? Esto es una función súper importante para el futuro, cuando ustedes, por ejemplo, no quieran errores, ¿ya? En cómo se usan los datos. Vamos a hacerlo de nuevo para que ustedes lo puedan ver. Vamos a tomar acá y me voy a correr aquí. Voy a eliminar esta columna. Ya. Estos son los datos de origen. Estos son los 3 precios que tengo. 2100, 2500 y 2300. Me voy aquí a la columna F. Entonces coloco acá. Puedo tomar los datos y moverlos, fíjense. Puedo tomar estos datos de rango. Lo tomo clic izquierdo y corro. Lo suelto. Me bajo y cuando me aparece, fíjense cómo cambia el puntero. Cambia de un cuadrado blanco a uno que tiene puntas. Y aquí lo puedo mover. Ahí se movió todo. Coloco esto, precio. Y acá le voy a colocar ingresos. ¿Ya? Entonces acá estoy colocando el ingreso de todos los elementos que quiero ingresar. Y yo voy a ingresar 3 precios, porque si tengo 3 precios, puedo hacerlo. Ahora vamos a hacer con 2 precios. Me coloco en todas las filas. ¡Pum! Me voy a validación de datos. Dice, la selección contiene algunas celdas sin configuración para validación. ¿Desea extender a todo? Sí. Entonces le coloco acá. Permitir un número entero, no, de una lista. Celda con lista desplegable. ¿Ya? Si lo pincho, si lo saco, me va a aceptar solamente esos 3 datos. Por eso cuando lo coloco con lista desplegable, no hay que ingresarlos. El origen. Aprieto acá origen y fíjate lo que pasa. Se achica el menú, pero me permite tomar estos 3 datos. Vuelvo a pinchar el puntero, o sea, flechita hacia abajo, y me aparece toda la operación. Entonces me toma de la celda E2 a la celda E4. Le doy a aceptar. Por lo tanto, acá, cuando ingreso, pincho, digo 3500. Acá voy a ingresar 2500. Aquí voy a ingresar 2500. Aquí voy a ingresar 3500. ¿Qué me permite esto? Me permite, por ejemplo, esta validación de datos, me permite ingresar datos, ¿ya? Y que esos datos estén dentro de lo que yo espero, no que se note cualquier cosa, porque, por ejemplo, puedo colocar acá 15.000. No, y dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Ya? Esto es súper importante que lo tengan presente en el futuro en todas las aplicaciones que ustedes usen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando compartimos nuestros Excel, las personas llegan e ingresan datos y se ocurren errores. Por lo tanto, una de las primeras cosas que estamos revisando es evitar los errores en el ingreso de los datos, que es relevante. ¿Ya? En este caso, vamos a dar cancelar, no lo va a volar. Y tenemos, por ejemplo, la opción de una lista. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tengo una validación de datos que me dice, ojo, el dato que tú tienes que ingresar, y me da el mensaje, es un dato mayor a 20.000 pesos. ¿Ya? ¿Cómo se logra esto? Vamos a colocar acá. Vamos a ir a validar datos de nuevo. Entonces dice mayor o igual que, porque así armamos esa columna. Mayor o igual que. Entonces le coloco 20.000. No me puede colocar ningún número menor a 20.000. Pero fíjate, le coloco un mensaje de entrada acá. Mensaje de entrada, dice mayor o igual a 20.000. Pero vamos a colocar aquí, y lo vamos a colocar con signo peso. Punto. Mayor a 20.000 pesos. Le doy a aceptar y fíjate cómo cambió el mensaje. ¿Ya? Puedo colocar muchos mensajes al momento de ingresar un dato.
cosa que cuando la persona lo ingrese, lo pueda revisar, ¿ya? Y no cometa el error en el ingreso. Esto es súper importante y vital al momento de armar un Excel. Muchas veces hemos visto, yo he visto, por ejemplo, Excel de personas que están a cargo de muchas cosas importantes, en la cual usan los datos de una manera muy rara. Vamos a ver un ejemplo. Téngame un poquito de paciencia porque está abriéndose un Excel de un ejemplo de cómo se usa la información en otras ocasiones. Ya. Aquí hay diferentes ingresos, ya, a actividades. Por lo tanto, tenemos la columna de fecha. Aquí tenemos, fíjate, tenemos fecha. Podemos ingresar fechas dentro del Excel porque ese es un formato. Vamos a ir a ver el formato de las celdas con fechas, ¿ya? Hay un detalle. Pero yo no sé, por ejemplo, el día 2 de febrero, yo no sé quién vino. Porque yo lo que sé que el día 2 de febrero, asistente social 6, administración 3, visita de EPOC 6, y no sé qué otro dato. Dice 15 personas, pero ¿a qué vinieron? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, cuando trabajamos así? Yo le podría colocar una restricción y decir que no me deje la fila vacía, que tiene que darme la información. ¿Ya? Estos son los típicos errores o cosas que vemos nosotros cuando trabajamos con Excel. ¿Ya? Por lo tanto, súper importante. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, muchos datos, y no tengo idea de qué es el detalle de esos días, qué vieron. ¿Ah? Por lo tanto, no me sirve como información. Por lo tanto, es súper importante. Muchas veces uno tiene que empezar a colocarse una jugada antes cuando uno arma un Excel. Por lo tanto, es vital esta herramienta. Esta es una herramienta que revisamos poco en Excel básico, ya porque se ve media complicada, pero es vital al momento de poder organizar bien mis datos. ¿Ya? Cierro acá esta hoja donde lo estamos colocando y lo vemos acá. ¿Qué otros datos podemos colocar? Podemos colocar acá precio. Puedo hacer una restricción diferente para esta columna. A esta columna le voy a hacer una restricción diferente. Le doy sí para variar todos los datos de la columna. Voy a ver la configuración. ¿Ya? Esta configuración que podemos ver, podemos decir, ¿sabes qué? Voy a permitir un número entero, pero voy a permitir una longitud del texto. ¿Qué quiere decir? A lo mejor le digo, ¿saben por qué? Le aprieto acá, digo, datos igual a, y la longitud igual a 20. Lo voy a aceptar. ¿Qué significa? Que no me puede colocar más de 20 caracteres. Entonces coloco Juan Ramón Contreras González. Este valor no coincide. ¿Por qué? Porque la información del texto supera los 20 caracteres. ¿Ya? Esto es súper interesante también, por ejemplo, cuando tenemos que presentar informes. ¿Ya? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? A veces las columnas tengo que ensancharlas y adelgazarlas para que me salgan y me desarman un cuadro y me desarman la posibilidad de que se vea presentable dentro de un PDF o cuando lo quiero imprimir. Por lo tanto, acá, esta es otra opción. Le doy cancelar. Vamos a cambiar esta información, lo voy a eliminar esta columna y todo lo que tenga que ver con esa columna y voy a colocar otra validación. Le digo que sí, quiero que todas las columnas tengan. Y entonces acá te voy a permitir con decimal, fecha, hora, puedo personalizar lo que puedo escribir aquí, ¿ya? Puedo colocar un mensaje dándole diciendo, ok, los datos que tú puedes ingresar, porque acá, por ejemplo, puedo colocar un mensaje de entrada que diga lo siguiente, es que dice el chat, no escucho nada, C. Rosales, ¿ahí se escucha bien? Parecerá ser, dígame, ¿se escucha bien o no? Listo. Sí, se escucha bien. Listo, pues. Bueno, el tema es que puedo hacer muchas opciones con validación de datos. Esta es una buena herramienta, ¿ya? Para que ustedes la puedan trabajar, ¿ya? No lo olviden.
primera situación que tenemos que ver. Un entorno de Excel no sirve para cualquier cosa, ¿ya? Sirve en la medida que yo tengo una estructura y tengo un pensamiento en Excel. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Pusimos información en columnas. A esas columnas le pusimos diferentes modelos de validación que nos permiten decir qué va a ir en cada columna, ¿ya? Y esto nos asegura que cuando ingresamos los datos, se van a ingresar de una manera correcta. Esto es súper importante y anoten lo que va para el examen, para aprobar el curso, ¿ya? Revisen bien esta herramienta porque ustedes van a tener que aplicar una herramienta de validación de datos en algunas columnas, ¿ya? Para que ustedes puedan aprobar el curso, ¿ya? Súper importante. Como veíamos, si se fijan, aquí está el cuadro de validación de datos en el manual, ¿ya? En la página 2 va la validación de datos. Ahí estamos revisando esta herramienta. Y fíjense, tú pinchas validación de datos, te sale el mensaje validación de datos, ¿ya? Y tú puedes ocupar un criterio de validación tal como hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, vamos a colocar otra forma, ordenar datos, ¿ya? Entonces, cuando dice el texto, cuando disponemos de muchos datos, lo más habitual es ordenarlos según algún criterio. Esta ordenación se puede hacer de forma simple, una columna, o ordenar por diferentes columnas a la vez, siguiendo una jerarquía. Wow, ¿cómo lo hacemos entonces? Fíjense bien. Vamos a abrir acá. Vamos a abrir la hoja 5. La hoja 5 la vamos a colocar acá. Vamos a colocar ordenar datos. Y vamos a colocar acá una serie de datos en esta columna, ¿ya? De forma desordenada. Vamos a colocar 15.000, 32.000, 6.500, 7.800, 4.500, 6.500, 12 pesos, 550 pesos, 9.780. Estos son datos que tenemos. Ahora, los voy a tomar este rango y me voy a ir a inicio. Y acá, fíjense donde dice la opción número, me da diferentes opciones. En porcentaje, con decimales, vamos a colocar pesos, para que la celda quede con pesos. ¿Ya? Voy a tomar esta celda y voy a ir a datos. Y le voy a ordenar. Le voy a decir, ordéname estos datos de A a Z, de un valor menor a un valor mayor. ¿Cuál es el menor valor? 12.000. Por tanto, debiera salir como primero. Y lo ordenó allí. Me dejó el menor valor arriba. Le puedo decir lo diferente. ¿Sabéis qué? Hazlo de una manera distinta. Colócame del valor mayor al menor. O sea, Z, A, en esta flechita, y me lo movió y colocó el mayor valor. Súper importante cuando tú quieres ordenar datos. Por ejemplo, los promedios son promedios de quizás, no sé, datos de ventas, quizás datos de información de otro estilo, ¿ya? Ahí tú puedes ordenar la información, ¿ya? Rosales tiene problemas con la conexión, pareciera. No te preocupes porque la clase está siendo grabada en estos momentos, ¿ya? Así que si tú tienes problemas, vamos a mandarla a cuando termine la clase junto con el manual 1 y el manual 2 para que tú la puedas revisar. El costado inferior dice, pero se va a decir, listo, ahí está bien, parecer hacer. Gracias, ahí está. Bueno, eso es trabajo colaborativo, entre todos pudimos verlo. Entonces, si se fijan, tenemos una forma distintas ya de ver datos. Vimos el entorno de datos, vimos validación de datos y vimos también que se ordenan los datos, ¿ya? Ojo, anoten por allí para que lo hagan como ejercicio que la herramienta de validación va en el examen final. Vamos a ver un poco y volvemos a nuestro manual, ¿ya? Que es un manual donde está toda la información que ustedes pueden realizar y para que ustedes puedan trabajar hoy día en sus casas o puedan hacerlo solos, ¿ya?
También les voy a mandar este Excel, que es el Excel donde estamos entrenando para que ustedes puedan ver todos los ejercicios. La otra herramienta es buscar y reemplazar datos. Si se fijan, tenemos buscar y seleccionar o buscar con control V. Excel te permite trabajar con la ficha de opciones y te permite trabajar con teclas, ¿ya? Pulsando ciertas teclas. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que ustedes lo puedan trabajar. Vamos a tomar acá y vamos a abrir otra hoja y vamos a colocar OTEC, alumnos, OTEC, participantes, alumnos, participantes. Si se fijan, hay un retorno por ahí. Ahí está. Ahí sí. Si se fijan, hay diferentes formas de nombrar a los alumnos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice el manual? Me dice que vaya a inicio, pincho inicio, voy a celdas, ¿ya? Voy a edición, y acá me dice buscar y seleccionar. Pincho buscar y seleccionar y le doy reemplazar. Le voy a decir buscar alumnos. Estoy diciendo búscame todo lo que son las celdas donde dice alumnos y reemplázamelas con participantes para no tener tres conceptos, porque eso pasa mucho, ¿ya? Pasa, por ejemplo, cuando tú ingresas datos a una columna, alguien lo ingresa con un nombre, otro con otro nombre, otro con otro nombre, otro con otro nombre, y es un problema, ¿ya? Entonces le doy reemplazar. Dice que no encuentra, dice aceptar. Digo, reemplazar todos. Se han hecho 2 reemplazos. Aceptar, cierro y ya no tengo más la palabra alumnos. Esta es una herramienta súper importante, súper interesante de ocupar cuando tengo, por ejemplo, muchas veces me pasa de que recibo encuestas y dice Ñuñoa, en otras me dice Nunoa. Por ejemplo, me pasa que en esa información dice Santiago, dice STGO o dice RM y todos son la misma, ¿ya? O sea, se escriben de 3 maneras distintas el dato. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Deberíamos colocar allí quizás una herramienta de validación de datos con, mira, este es el dato que va a ingresar, ¿ya? O no puede ser distinto a eso. Ahí podemos aplicar una validación de datos y podemos colocar las 52 comunas de Santiago en una lista, cosa que la información sea solamente de esas comunas y se queda ordenado. Si no tengo esa opción y me llega un archivo que tiene estas características, donde, por ejemplo, vamos a hacer acá, fíjense que está esta flechita al lado del signo guardar, está el deshacer. Vamos a deshacer, reemplazar. Ahí aparece de nuevo alumnos. Entonces, como tengo, por ejemplo, ya esta información y la tengo así, no puedo hacer mucho. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la herramienta reemplazar. Vimos que había una vía que era por inicio, edición, buscar y seleccionar. Pero lo que vamos a hacer ahora es, voy a colocar acá, voy a apretar control más D y me va a aparecer buscar. Voy a la ficha reemplazar, le digo reemplazar con participantes. Siempre guarda la búsqueda y reemplazo del último ejercicio. Esa es la gracia que también que tiene esta aplicación. Y le doy reemplazar todos. Me dice, se ha hecho 2 reemplazos y da cerrar. Si se fijan, ya no aparece más información de alumnos, ¿ya? Y todo dejamos sobre un mismo concepto, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a colocar reemplazar. Acá vamos a colocar una nota. ¿Se acuerdan que yo les había comentado de que no se puede colocar texto y número dentro de una misma celda porque no te sirve para ninguna operación? Pero sí puedes generar notas. Por ejemplo, en esta celda de acá, la primera celda, la celda de OTEC,
aprieto botón derecho del mouse, me posicioné acá, botón derecho, y abajo, ¿ya? Le coloco insertar comentario. Y sale mi nombre. Y yo le puedo decir, esta celda es una celda de ejemplo. Acá, por ejemplo, en vez de participante, voy a colocar alumnos y te voy a dejar un mensaje para que tú lo hagas en tu casa. Coloco insertar comentario, ¿ya? Y te va a decir, reemplaza el contenido de esta celda con la herramienta reemplazar. ¿Ya? Esta es presionando control CTRL, es lo que ustedes ven en su computador, ya la vez la letra B larga. ¿Ya? Voy a ensanchar, fíjense acá, el contenido de la nota y va a quedar como tarea. Por lo tanto, por ejemplo, ahí tú sabes que esta celda es una celda de ejemplo y como ejercicio tú vas a reemplazar el contenido de esta celda con la herramienta reemplazar. ¿Ya? Hay diferentes opciones. Estamos viendo de a poquito, ¿ya? Recuerden, cuando ustedes estén en sus casas, guíense por el contenido de lo que es este video y además trabajen con el manual para que ustedes puedan trabajar en esto. Súper importante para mí, para las clases que vienen, es, por ejemplo, que ustedes digan, profe, ¿sabes qué? Tengo este Excel y quiero mejorar este Excel. Un Excel con el cual ustedes trabajen desde su entorno, desde su trabajo o desde su actividad, traigan Excel para que nosotros podamos hacer siguientes opciones y mejorarlos, ¿ya? Que eso es súper importante para nosotros. La herramienta buscar y reemplazar datos está aquí en la página 7 de nuestro manual. Si se fijan, aparece de la misma manera el menú, ya aparece la información que ustedes necesitan. Y aquí estamos llegando ya a la parte que ya nos interesa, que son las funciones, que es lo que todo el mundo espera. Profe, quiero que me sume la celda, que me las divida, que me saque promedio, ¿ya? Listo, vamos a abrir este manual aquí, súper importante. Las funciones. Esto parte en el capítulo 6, que es la página 10. Y esto es súper importante, ¿ya? Que esto es como la primera cosa que ustedes deben grabarse. Tal como hablábamos de la validación de los datos, es la sintaxis de una fórmula, ¿ya? Dice, la sintaxis de cualquier fórmula es la siguiente. El nombre de la función, abro paréntesis, el argumento número 1, punto y coma. El argumento 2, punto y coma. Súper importante cuando empecemos a usar las fórmulas, ¿ya? Punto y coma. El argumento n, ¿ya? Entonces, cuando tengo una función, le doy signo igual, comienza con signo igual, coloco el nombre de la función, abro paréntesis y coloco el primer argumento. El primer argumento puede ser un número, puede ser una celda, puede ser, por ejemplo, el dato de otra celda, ¿ya? Ese es un argumento, ¿ya? Puede ser un texto. Los textos en las fórmulas se escriben entre comillas, ¿ya? Para que pueda ser leído, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo súper importante que ustedes lo detecten siempre porque esto va a ser fundamental al momento de cuando ustedes se encuentren con errores. Los errores en Excel son naturales, ¿ya? Yo siempre trato de hacer los ejercicios cometiendo errores para que vayamos viendo cómo se solucionan, porque no existe una sola forma de hacer las cosas, ¿ya? Súper importante. Vamos a ir entonces al ejercicio 1. ¿Ya? Ejercicio 1. Suma. Vamos a colocar acá, vamos a insertar una columna. Fíjense lo que estoy haciendo. Insertar, cuando me posiciono acá, me inserta una columna al costado. Pum. Aquí vamos a colocar totales. ¿Ya? Entonces, aquí en este totales lo voy a ir de nuevo a inicio. Voy a colocar que esté una celda, que tenga el relleno celeste que utilizamos acá en la OTEC.
Y aquí voy a colocar una función. Esta función va a ser igual. Abro Shift, letra Shift 0. Cuando aprieto Shift y 0, me sale el signo igual. ¿Ya? En tu computador, pruébalo. ¿Ya? Cuando tú estés trabajando en tu casa, el Shift, por lo general, es el que da una tecla larguita que tiene una flecha para arriba, que está a los costados de nuestro texto. ¿Ya? Si vamos a mano derecha, está debajo del bloqueo mayúscula. ¿Ya? Por lo tanto, hago Shift y aprieto 0. Arriba del 0, por lo general, está el signo igual. ¿Ya? Veo a Alana que está asustada y no lo encuentra. A ver, Alana, cuéntame, ¿lo encontraste? Lo que pasa es que tengo un teclado de Mac, entonces no me aparece ninguna de esas. Me aparece Ya. función, no tengo el bloqueo de tecla, entonces, Ah, un teclado chiquitito. Mira, claro, cuando te aparece el función, prueba con el Mac, tiene como una cosita, como una rosita. sí, un command, Ese, command, y ¿ya? búscate command 0, a ver qué te parece. A ver, command cero, es que ¿dónde lo escribo? Si ese es el problema, ¿dónde lo veo? Ah, Claro, tendría que tener una planilla Excel abierta. Sí, pero yo ahí voy a preguntarle a mi hija, que es la coordina, cómo se traspola un teclado Microsoft, o normal, súper no sé cómo súper llamarlo. importante, súper Sí, importante gracias. que los controles son distintos, así que vamos a tener que Sí, hacer ese juego, ¿ya? correcto, sí, gracias. No te preocupes. Ahora, por ejemplo, cuando estamos viendo en pantalla, fíjense dónde está la barra de función. Yo quiero que me sume. Digo, zoom. Y aparece la función suma. Pincho, hago doble clic y le digo, súmame todos estos valores. Cierro con paréntesis, que sería shift arriba del 9, ¿ya? Y cierro el paréntesis. Le doy un enter y es 270.000. ¿Ya? Por lo tanto, acá, donde está la función suma, fíjense el argumento, la sintaxis, sería suma. Pero aquí me puso B2 y B5. ¿Ya? Escapar. Valor fuera de rango, cancelar. Yo quiero sumar también esta columna. No tengo que escribir la fórmula, no. ¿Sé lo que hago? Fíjense, otra función, otra pillería de este Excel. Fíjense el cuadro blanco, la cruz blanca, cómo se mueve y se transforma en una cruz negrita. ¿Ya? Cuando se transforma esa cruz negrita que está acá, lo tomo con el botón izquierdo y me corro y me copia la fórmula para las 3 columnas. ¿Ya? Para las siguientes columnas. Entonces coloco suma, ¿ya? O esto. Ahora, lo voy a eliminar para que lo hagamos de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me posiciono aquí sobre este 270 que es la suma. Y arriba, fíjense dónde está el portapapeles. Hay como una brochita. Dice copiar formato. Voy a copiar aquí y lo voy a pegar acá. Por lo tanto, me copió el formato lo que tenemos acá. Hago de nuevo y pincho ahí. Ya sé, bueno. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, que acá esté en celeste, voy, tomo este formato de acá y me pincha y me da el formato. Me elimina, fíjense, el peso, porque le quité el formato. Voy entonces a inicio, ¿ya? A inicio, número, y le coloco pesos. Si abro esto, ya ustedes lo van a ver mucho más simple, ¿ya? Alineación, número, ¿ya? Por lo tanto, acá tendríamos. Entonces, cada celda tiene información de un dato, podemos hacer validación de datos, podemos ordenar los datos y podemos empezar a usar funciones. Vamos a colocar otra función acá. Vamos a colocar a esta como promedio. ¿Cómo hago esto? Shift 0 y me sale el signo igual. Empiezo a colocar P, R, prom. Y ahí me aparece promedio. Doble clic. Y tómame este rango, el promedio de estos datos. Shift 9 para que cierre el
paréntesis, cierro paréntesis y eso lo hago con el Shift y 9. Luego, cuando tengan ese juego va a ser mucho más fácil. Le doy un Enter y me dice que el valor son 67.500. ¿Ya? Yo voy a verificar este dato. Si tomo el rango, abajo me dice que el promedio son 67.500, son 4 datos y la suma son 270, por lo tanto funciona. Tomo, fíjense lo que estoy haciendo, tomo el promedio de todos los datos. El descuento son 20.250 y el valor final por lo menos son 47.250. Voy a ir acá y le coloco el formato de todo el dato, voy y lo relleno. ¿Ya? Voy a colocar acá, insertar una columna, para que esta columna se corra, y me quede, fíjate, hay una línea punteada, eso significa que toda la información, que cuando lo imprima, va a aparecer hasta aquí. ¿Ya? Acá lo voy a dejar sin relleno esta columna, y quedó con esos datos. También puedo buscar otra función, le voy a decir, dame cuál es el mayor dato. El mayor dato. Además, le voy a dar también la forma que me dé el menor dato. ¿Ya? Entonces hago acá, Shift 0, me da el signo igual. Coloco my. Mayor o igual. Pincho ahí. Estos datos. Como son 4 datos, está claro que el menor, cierro la función, está claro que tienen que darme 20.000, ¿cierto? Valor fuera de rango. Reintentar. ¿Por qué me toma 20.000? Porque el valor igual no puede ser menor a 20.000. Mayor o igual a este dato, del B2 al B5. Escapar. Vamos a hacer también con el menor. Aquí vamos a hacer un cambio, vamos a colocar 50.000. Dice, está fuera de rango por la validación. Le voy a dar 25.000 para que el ejercicio pueda funcionar y pueda sacar el mayor. El menor dato de esta columna es 25.000. Vamos a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Tengo el mayor, el menor es 25.000. Vamos a aplicar entonces la fórmula. Shift 0 igual a mayor o igual de este rango de datos. Lo cierro. Valor fuera de rango, me dice. ¿Por qué está fuera de rango? Reintentar. Vamos a ir a la mayor. Vamos a ver. Vamos a cerrar. El máximo entre estos datos es 120.000. Ahí está. Entonces, entre estos datos, el máximo es el valor. Esa es la fórmula correcta. Max. Máximo. ¿Ya? El máximo entre estos valores son 120. Entonces, colocar acá máximo para que lo podamos escribir bien. Y acá debe ser, por supuesto, el mínimo. El mínimo son 25. Entonces, coloco Shift igual a min. Devuelve el valor mínimo de este valor. Fíjate que siempre te dice la que lo podemos hacer. El mínimo valor, doble clic entre este rango de datos. Lo cierro, por lo tanto, deberá ser 25.000. ¿Ya? Ahí tengo la información relevante de una fórmula. Entonces hemos visto sumar, promedio, mínimo, máximo, que son funciones bastante básicas de lo que vamos a ver en esta primera clase, ya donde estamos soltando un poquito la mano con lo que es Excel. Muchos de ustedes van a tener, por ejemplo, versiones diferentes de Excel. No se preocupen, ¿ya? A lo más va a aparecer con una imagen distinta, un color distinto, no hay problema. Si llegan a tener problemas, es que tiene una versión anterior al 2010. Por lo tanto, si tienen un Excel 2013 en adelante, no tendría ningún problema, ¿ya? Porque están las funciones y comandos en los mismos lugares. Cuando usted tiene un Mac, como el caso de Alana, va a tener que aprender cuáles son las funciones especiales para poder tomar
¿ya? Los diferentes controles, ¿ya? Yo, por lo general, ocupo Windows, ¿ya? Por lo tanto, en el caso tuyo, Alana, en vez de ocupar las teclas, vas a tener que ocupar todo el menú de opciones para poder hacer estas trabajos tú sola, ¿ya? Vamos a irnos a nuestro manual. Está el curso Excel básico. Vamos a agrandar nuestra hoja Excel, ¿ya? Yo puedo dividir pantalla, ¿eh? Usted también lo puede hacer en su computador, también para que puedan trabajar, ¿ya? Quizás a lo mejor el día de mañana, cuando esté trabajando, este fin de semana largo, no, seguramente van a hacerlo, este fin de semana largo, y se quieren entretener con Excel, pueden dividir la pantalla. ¿Cómo se divide la pantalla? Se hace con el signo de Windows y una flecha en un costado. Y esto te permite tomar una sección y tomar otra sección, ¿ya? Entonces, Windows, flecha al costado o flechas al otro lado, ¿ya? Y eso te va a permitir poder dividir la pantalla y poder trabajar. Cuando divides la pantalla, te posicionas aquí al medio, ¿ya? Y la puedes mover de un sector al otro, ¿ya? Para agrandar o cerrar un lugar. ¿Qué te recomiendo yo? Que cuando estés solo o sola, ¿ya? O tú coloques la mitad del video en un sector de la pantalla y en la otra mitad coloques tu propia hoja de Excel o la que te voy a compartir la del día de hoy y empieces a trabajar con ella y empiezas a revisar. Vimos entonces la función suma, promedio, ¿ya? Mínimo y máximo. Que es lo que aparece acá. Suma, rango, suma, suma. Y acá aparece todo el listado gigante de funciones que tiene Excel. No las explicamos mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque son funciones que vamos a ir trabajando, ya las vamos a nombrar y después vamos a ir trabajando fuertemente. Pero además vienen con funciones de búsqueda, funciones financieras, ¿ya? Ya hay funciones de texto, ¿ya? Usted las puede ir revisando en su casa, ya, para que usted la pueda revisar bien y trabajar con ellas. Vamos a revisar nuestro ejercicio 2. Y se fijan, este ejercicio 2, ¿ya? Que es el ejercicio que aparece, tenemos esta hoja de Excel, y al final, ¿ya? De esta hoja, de este manual, estaba viendo nada que ver, el manual 2, al final del manual 2 hay ejercicios. Fíjense, aquí está, te los voy a mostrar. ¿Ya? Está el ejercicio 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Ejercicio 5. Vamos a revisar algunos de los que tengo acá, para que tú lo puedas hacer y revisar y copiarlos en tu casa, y te voy a dejar otros para que tú lo puedas practicar solo en tu casa, ¿ya? En este caso, podemos revisar el ejercicio 1. Dice, primera instrucción, validar que el valor sea un número entero mayor o igual a 20.000, ¿ya? De estos valores. Y mostrar en verde los valores mayores a 100.000. Descuento, corresponde al valor, 30% del valor, o sea que puedes hacer un descuento de acá, y un valor final que corresponde al valor menos el descuento, ¿ya? Entonces, este ejercicio, tal como está en el manual, lo vamos a mostrar en la otra hoja, ¿ya? Por lo tanto, fíjate cuál es la primera instrucción. Validar que el valor sea mayor o número entero o igual a 20.000. Vamos a ir al ejercicio 1. Vamos a tomar esto y lo vamos a eliminar. Que usted lo tenga. Y tenemos el ejercicio acá igual. Fíjense los datos. Primer dato de entrada. Nos dicen que el primer dato es 50.000. Tengo acá 50.000. El segundo es 80.000. El tercero son 120.000. Y el cuarto son 20.000. Vamos a colocar 20.000. Dice, el descuento corresponde al 30% del valor. ¿Cómo obtenemos este descuento? Es esta celda por
30%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a borrar, para que ustedes lo vean y ustedes lo puedan hacer en sus casas. Por lo tanto, es igual, shift, signo igual, es igual a esta celda, por que en los teclados nuestros no es la X, es el asterisco. ¿Ya? Fíjense bien, el signo por en Excel es asterisco. Por, y coloco 30, shift, número 5, se te va a dar el porcentaje, el signo de porcentaje. ¿Ya? Entonces estoy diciéndole que el valor de esta celda es el valor de la celda B2 por un 30%. ¡Pum! Eso me da 15.000. Vamos a copiar esta fórmula para todo. Fíjate, por ejemplo, si tomo, fíjate, me estoy del cuadrado blanquito, lo muevo a la esquina inferior de la celda y va copiándome todo y me copia la fórmula de todo. Entonces, acá es la celda B5, que es esta, por 30.000. Si le hago doble clic adentro de la celda, siempre te va a marcar la celda que está activa en la fórmula. Ah, entonces me dice que la celda B4 por el 30% es esto. El valor final, ¿cómo lo calcula? ¿Qué dice el texto? El valor final corresponde al valor menos el descuento. Ah, ¿cómo sería esto? La información de este valor menos esta me debe dar el valor final. Por lo tanto, si se pinchan adentro, dice que la celda B2 menos la celda C2 me va a dar el valor final, ¿ya? Del ejercicio. Lo pincho y son 35.000. ¿Ya? Estas son algunas operaciones bien básicas que ustedes pueden hacer en sus casas, ¿ya? La idea es que vayan soltando la manito, vayan tomando confianza. Yo sé que estos ejercicios son muy básicos como esta primera clase, pero a mí me importaba mucho el poder aclarar las dos grandes funciones que vamos a ver hoy día. Validación de datos y ordenar y buscar, ¿ya? Aquí estamos viendo algunas sintaxis, ¿ya? ¿Qué les sugiero yo? Vayan, revisen los Excel con los cuales ustedes tienen, trabajan, y vamos a ver errores de estos Excel, y vamos a ver horrores también, ¿ya? Para que ustedes los puedan ver. El ejercicio 2, que es el ejercicio que está acá, me dice, fíjate los datos, laboratorio 4.5, vamos a colocar acá en un 90% que se vea bien. La información dice que el laboratorio sacó 4.5, un 6.3, un 6.7 y un 2.3, y en cátedra un 3.1, un 4.2, un 6.9 y un 3.6. Vamos al ejercicio 2 en nuestra hojita. Tengo los mismos datos, 4.5, y le puse un validador. ¿Por qué? Porque la primera instrucción dice, validar que las notas sean entre 1 y 7 con un decimal, y mostrar en rojo la inferior a 4 y azul es mayor a 4 iguales. Ya. Fíjate que me posiciono acá. Me dice que esté entre 1 y 7, pero que permita el decimal. Entonces voy a ir a donde está la ficha datos, voy a validación de datos, ya, dice configuración, dice decimal, ya, que me permite decimal, y que los datos estén entre un 1 y un 7. ¿Ya? El mensaje de entrada, yo le digo rango de datos, rango entre 1 y 7. Aquí lo vamos a cambiar y colocar notas entre 1 y 7. ¿Ya? Y le digo un mensaje de error, el estilo un alto, y le retro dice valor fuera de rango. ¿Ya? Entonces acá lo colocan como una segunda instrucción, lo puedo decir, ¿sabes qué? Las notas deben estar entre 1 y 7. Y voy a aceptar. 4,5, 6,3, 6,7, 6,2,3. Pero ¿qué pasa? Algo muy interesante también para que lo tengamos claro. Fíjense, el decimal en Excel es coma. Si yo, por ejemplo, le coloco, ¿qué es lo que haría cualquiera? ¿Qué nota sacaste? Un 6,4. ¿Ya? Y le coloco 6,4.
Está la nota. ¿Por qué? Porque no es un rango decimal. El rango decimal en Excel es con una comita, ¿ya? No se usa punto en Excel. Por lo tanto, ¿por qué dice el valor? Las notas deben estar entre 1 y 7, porque me lo está tomando como un texto, ¿ya? Por lo tanto, ese rango está mal, ¿ya? Fíjate que estamos ocupando la validación de los datos. ¿Ya? Entonces lo voy a eliminar, lo voy a cancelar. ¿Por qué? Porque no es un decimal. Si coloco 6,4, me da, ¿ya? Ahora, muchos en sus computadores pueden estar en este momento haciendo lo siguiente. Dicen, ya, voy a colocar 6 y están poniendo el punto 4 del teclado numérico. Yo tengo un teclado acá. Fíjense que ustedes a lo mejor apretan el punto de allí y le aparece como una coma. Es porque está configurado en Excel de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, usted, fíjate muy bien. Oh, profe, ¿sabes qué? Si yo lo coloco el punto en mi computador, me aparece una coma. Y eso es lo correcto, pero nunca te debe aparecer un punto. Porque si aparece un punto, no te lo reconoce como un número, te lo reconoce como un texto. Veamos la diferencia entre un número y un texto. Vamos a colocar 6.4 por acá. ¿Y se fijan? Acá es un 6.4. Como está como texto, está al lado izquierdo de la celda. Los números siempre están al lado derecho. Es una cosa esencial para que ustedes lo puedan distinguir dentro de poco, porque ustedes muchas veces les va a pasar, ¿ya? Que están como en una fila de datos y se encuentran que hay un dato que está al lado, nada que ver, que está acá. Fíjense aquí, está a la derecha, perdón, a la izquierda de nuestra celda, a nuestra izquierda. Pero sin embargo, si es número, siempre está a la derecha, ¿ya? Súper clarito para que ustedes lo tengan para el futuro, ¿ya? Nunca se coloca un punto dentro de una celda en Excel porque lo lee como texto. Lo decimal es 6,4, a pesar de que tú coloques el punto en tu teclado porque está preconfigurado, ¿ya? Pero aquí nos dice una segunda condición súper importante en el ejercicio. El ejercicio me dice, vamos a agrandarlo para que se vea bien, dice que el promedio corresponde a la suma del 60% del laboratorio y el 40% de la cátedra. No es un promedio. Voy a sacar la fórmula con un promedio común. En un promedio común, todos los argumentos tienen el mismo peso. Por ejemplo, acá valdría un 50 si fueron 2 datos. Si fueran 3 datos sería un 33,3, 33,3, 33,3. Si fueran 4 datos serían 25, 25, 25, 25%. ¿Ya? No es así. Nos está dando una instrucción súper clara. Me dice que la nota de laboratorio vale 60 y la nota de cátedra vale 40. ¿Cómo lo puedo expresar yo eso en un Excel? De la siguiente manera. Fíjate lo que aparece en la tabla de funciones. Vamos a agrandar esto para que se vea mejor. Voy a posicionar acá. Fíjense cómo se armó la función. Abro, signo igual. Abro paréntesis. Digo, la celda A2 por el 60%. Cierro paréntesis. Más abro paréntesis, lo que está en la celda B2 por un 40%. ¿Ya? Esa es la forma correcta de poder escribirlo. Porque si yo, por ejemplo, me coloco acá, esto se llama promedio ponderado, se llama. Generalmente es cuando tú ponderas un valor más alto que otro, es un promedio ponderado. Si yo le aplicara el promedio común, para decir, signo igual, y promédiame estos 2 datos. Cierro paréntesis y le doy enter. Este es 8. ¿Por qué? Porque en esta fórmula de promedio común, cada valor vale un 50%. A mí dieron una instrucción súper clara. Dijeron, oye, no, la laboratorio vale un 60 y cátedra vale un 40. ¿Ya? Esto es súper importante para los profesores futuros. Muchas veces, por ejemplo, si tú trabajas en mercado público, ¿ya?
y en mercado público tú ofertas al Estado, pero el Estado te dice, mira, el valor, el precio vale un 40, la calidad vale un 20, la disponibilidad vale un 15. Yo tengo que calcular con esos promedios los valores que te corresponden a este ejercicio. ¿Ya? El ejercicio 4, vamos a escapar, voy a dejar aquí para que ustedes puedan completar la siguiente. El ejercicio 4 también tiene ciertas cosas del IMC también, para que ustedes lo revisen, está construida de cierta manera para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Y vámonos a un ejercicio de honorarios, para que ustedes vean más o menos cómo funcionan, ¿ya? El honorario, cuando te dicen el honorario bruto, cuánto es el líquido, y a veces cuando te dan el líquido, tú tienes que calcular al bruto, ¿ya? Por ejemplo, si a ti te ofrecen un sueldo bruto de 5 millones de pesos y tienes la suerte que te van a dar 5 palos, ya. La retención en una boleta hoy día de honorario es el 12,25%. Vamos a colocar ese dato aquí, 12,25%. Enter. Entonces, ¿cómo digo? La retención entonces dice, esta celda calculo el 12,25% de la retención. Van con mensajes, ¿ya? Entonces digo, ya, ¿cómo lo calculo? Entonces, en la celda B3, entonces, apeto asterisco, 12,25%. Y eso me da eso. Por lo tanto, el honorario líquido es el monto bruto menos la retención. Y aquí vamos a editar este comentario porque está mal escrito. Editar comentario es, en vez de monto, coloco honorario bruto menos la retención. Entonces esto se calcula de la siguiente manera. Me posiciono en la celda, hago doble clic, entonces la B3 menos la C3 me va a dar el honorario líquido. Y lo copio para los dos. ¿Ya? Ahora, ustedes se han recordado también de que cuando uno pedía el préstamo en medio de la pandemia, ¿ya? Que tú tienes que devolver en cada honorario, ¿ya? Cuando tú pedías un préstamo al Servicio de Impuesto Interno, te piden ahora que cada vuelta de honorario no sea con un 12,25 de retención, te dicen una retención de un 15,25%, ¿ya? Súper importante, si tú pediste, por ejemplo, ese honorario, si pediste un préstamo, cada boleta que tú des va a salir con esa retención. Y es súper importante, si tú tenés gente a cargo, si tienes un amigo, porque esta retención es más alta, es porque te están cobrando. Sale automático. Tú no colocas el monto en el Servicio de Impuesto Interno de la boleta, te aparece ese monto. Por lo tanto, si un día tú encuentras que te están descontando más de lo común, es porque están cobrando el préstamo del Servicio de Impuesto Interno que pedimos o que se solicitó en medio de la pandemia. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, fíjate cómo es la retención. Vamos a colocar. Dice, fíjate el mensaje. Acá la retención es con bono COVID, es decir, 15,25%. ¿Ya? Le doy Enter. Y fíjense la retención como aumentó, el mismo monto. Aumentar todo. Acá son 612.000 pesos y son como 150.000 pesos más en claro, en este monto, pero grande es la diferencia, fíjense, de 612 a 762. Por eso muchos quedan asustados, ya abren así unos ojos y se asustan, pero es por eso, ¿ya? Pero este ejercicio también te va a ayudar mucho desde la otra manera. ¿Ya? Yo puse los montos acá para que resultara igual. Fíjate arriba, 4,385, yo puse esto. En este caso, estamos hablando del líquido. Por ejemplo, a mí me pagan 550.000 líquido con boleta. ¿Cuánto es? 550.000 significa de que el bruto son 626.781. Pero ¿cómo lo obtuves? Abro esto y fíjate cómo está escrita la fórmula ahí arriba. Dice, vamos a darle clic, que es la celda B9 dividido, abro un paréntesis que un argumento, un 100% menos la retención. ¿Ya? Porque eso es lo que significa esa celda. Me está diciendo que esa celda es el monto líquido. Por tanto, es el 100 menos la retención.
Le doy Enter y me da 627, 681. Y la retención sería la diferencia entre esta celda y la celda de bruto. ¿Ya? Por eso yo lo tomé acá. Vamos a colocar el monto acá, el primer monto. 4, 3, 8, 7, 500, que es el líquido de este ejercicio. Y saco la fórmula, yo compruebo entonces de que está correctamente escrito. ¿Ya? Ustedes vayan tomando sus datos, empiezan a jugar en sus casas, empiezan a soltar la manito, ¿ya? Y te mando entonces esta hoja de ejercicios para que tú puedas ir practicando, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio también con IVA. Fíjate, por ejemplo, el valor con IVA, ¿ya? Son 500 pesos. El valor neto es, fíjate, es esto dividido por 1,19. ¿Por qué? Porque el precio final que nosotros tenemos no es el 100%. A ese valor se le carga un 19% de impuesto. Si a ese valor, si a esos 500 lo divido por 1,19, me va a salir el valor neto, que es 420. El IVA, por lo tanto, es la diferencia entre la celda A2 y la celda B2. Ahora lo vamos a hacer al revés, ¿ya? Muchas veces cuando vamos a comprar a lugares como Franklin o compramos al mayoreo, siempre uno se encuentra con el valor neto. Y siempre te van a dar el valor neto, no el valor con IVA, ¿ya? Te dicen 400 pesos más IVA. Por lo tanto, por ejemplo, acá vamos a hacer el ejercicio espejando los valores netos de acá. 420. El IVA es el 0,19 y el valor con IVA es el tanto. Valor con IVA 500. Acá, por ejemplo, coloquemos 420 pesos. El IVA, vamos a ver acá, es este valor, es esta celda por el 19%. ¿Ya? Por lo tanto, el valor con IVA es la información del valor neto más el IVA. ¿Ya? Yo mostré todo ejercicios de horarios y de IVA que son bastante súper comunes en nuestra vida común, ¿ya? Para que ustedes lo puedan entrenar, para que ustedes puedan confirmar, tomen sus botas de horario. Si ustedes reciben facturas, revisen las facturas, ¿ya? Para que ustedes puedan jugar y ver, mira, aquí, este es el valor real, este es el valor final, ¿ya? Yo con esto, ¿ya? Con esta clase que fue súper rápida, por la naturaleza de la clase, porque tuvimos 20 minutos viendo algunos elementos bastante básicos, ¿ya? Los dejo invitados para la próxima clase y abro el micrófono para que ustedes me puedan contar, se presenten, me cuenten cómo van a aplicar Excel, para qué lo van a ocupar, en qué condiciones, y poder conversar sobre esto y cómo si podemos resolverlo de alguna manera rápida en este momento. No lo van a ocupar para ese Excel. No se preocupen, la idea es que puedan participar. Por ejemplo, no sé, ¿cuál es el uso que ustedes le quieren dar a Excel? ¿Ya? Ustedes lo ocupan, por ejemplo, en su vida diaria, tienen un emprendimiento, son estudiantes. ¿Cuál es el uso que le quieren dar? O quieren aumentar su empleabilidad porque este curso está certificado. Una cosa súper importante que es lo que hemos visto. Ah, aquí me está comentando Luis Castro que él tiene una pyme. Ya. Súper importante lo que tú estás comentando, Luis. ¿Tú trabajas con boletas? ¿Tú das boletas? Ah, está comenzando, estás en una etapa de emprendimiento. Mira bien, súper bueno para que vayas viendo lo que estamos trabajando, ¿ya? Yo tengo un curso que se llama Contabilidad para Emprendedores, que siempre realizamos en Inotec, donde nos enfocamos fuertemente en el cálculo de los costos para las pymes, en el cálculo, por ejemplo, de cómo se determina un precio, ¿ya? Yo voy a mandar eso también como un complemento de la clase de hoy para aquellos que lo quieran revisar. Están las grabaciones, están los ejercicios y están los videos para que tú lo sigas viendo, ¿ya? Y es súper importante que tú lo revises, porque para una pyme, ¿qué es lo más importante para una pyme? Una pyme es un emprendimiento que tiene que generar rentabilidad. Y eso es un tema súper delicado, porque muchas veces cuando uno tiene una pyme,
el costo está mal calculado. ¿Y por qué está mal calculado? Porque muchas veces no incorporamos nuestro tiempo dentro del precio o dentro de los costos de una empresa, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, en una pyme es súper importante registrar los costos. Entonces tú te haces una columna, dice egreso, y al lado el monto, y al lado la fecha, ¿ya? Entonces tú tienes la salida. Es súper importante en una pyme registrar, ¿ya? Todos los egresos que uno tenga, todas las platas, todas las inversiones que uno hace. Y también tengo una clase bien especial, lo vamos a revisar la próxima clase, Luis, para que tú lo veas, de cómo se calcula el precio dentro de una pyme, ¿ya? Entonces quedamos entonces pendientes, tienes que cobrármela, Luis, la próxima clase, ¿ya? En la cual vamos a revisar cómo utilizamos Excel para determinar un precio correcto, ¿ya? Un precio adecuado para nuestro producto o nuestro servicio, ¿ya? Y que por lo general tiene que ver con colocar nuestras expectativas, ¿ya? Súper importante, cuando yo hago la clase de contabilidad para emprendedores, yo digo siempre, usted determine sus expectativas. Y las expectativas son súper simples. Yo quiero que me queden para el bolsillo 500 lucas. Por lo tanto, nosotros tenemos que, en nuestro emprendimiento nos tiene que dejar 500 lucas. Para eso tenemos que incorporar esas 500 lucas en el costo y para determinar bien el precio, ¿ya? Entonces, cuando tú dices, yo me quedo 500.000 pesos para mi bolsillo, es que le estoy pidiendo al negocio que cobra los costos, me queden 500.000 pesos a mí. Cuando tú estás comenzando, por lo general uno no tiene boleta, no da factura. También, allí lo que vamos a hacer en ese ejercicio de la próxima clase es mostrar cómo sería el ejercicio con pagando IVA y además pagando nuestras cotizaciones previsionales. Una de las cosas que hemos visto harto de los emprendedores en los últimos años es que muchos se formalizan, pagan IVA, pagan su impuesto a la renta, pero no hacen un fondito para previsión social, ¿ya? Y es súper importante ese tema en previsión social. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la seguridad social tiene que ver con cosas que son naturales. Por ejemplo, no sé, pues, se le picó una muela a un hijo. Y si no tenés, como te dijera, previsión, tienen que salir de tu bolsillo muchas veces. Y como no tenéis previsión para pagar el tema de una muela o colocar una tapadura, te gastáis el capital. Por lo tanto, es súper importante también ver siempre ejercicio con eso. ¿Aló? Ahí estamos. Estamos ahí con un poquito de interrupción. Ya. ¿Quién más está en la clase de hoy día y me cuenta, por ejemplo, para qué va a utilizar Excel o qué es lo que busca con Excel y para que la próxima clase podamos hacer cosas entretenidas con respecto a eso? Dime, Alana. Sí, lo que pasa es que acá en el Mac yo utilizaba el Numbers porque viene con el Mac, digamos, que es un cacho. Y en mi pega todo es con Excel. Entonces doy bote cada vez que la planilla, que hay que empezar a buscar no sé qué cosa, y digo, Dios mío, de verdad que es un dolor de huevo. Así que dije yo, aquí aprovecho para que ya no me... Cada vez que me equivoco y con lo que usted decía de los datos, oye, pero es que sácate el promedio de, no sé, pues de las vacunas que pusimos hoy día. Y yo, 2 más 2 son 4 y de ahí quedé, listo. Entonces, para mí esto es, pero fundamental. Sí, Muy bien, pues Alana, qué bueno. sí, Entonces tú lo ocupas para tu tema personal. Entonces tú estás pasando de una tecnología a otra. exactamente. Claro, porque yo acá tengo como mi mini consulta, por decirlo de alguna manera, y claro, yo me manejo con mi planillita, la Numbers, para cosas muy básicas, pero en la pega me complica el alma, o sea, Mira, sería sí. bueno que, por ejemplo, la próxima semana o la próxima clase, que es este jueves, nos Ujú. me envíes, por ejemplo, el archivo en Excel que tú estás trabajando y lo trabajemos y lo veamos todos como tendríamos que trabajarlo. ¿Te parece? Claro, o sea, de hecho yo he estado traspasando, por ejemplo, no sé, pues al Word, yo tenía el Pages, era ahí, la ficha clínica. Entonces, también, pues, para empezar a acomodarme a esto, cosa que también se usa ya en el trabajo. Sí. Entonces ha sido todo un desafío porque uno ya se pone vieja, media mañosa, ya como que le cuesta adaptarse a los cambios, pero es necesario en este minuto por razones laborales. Pero por eso cuando dije yo, "Ay, esto es mi salvavidas",
lo encontré genial, espectacular, digamos, este curso. Me Ahora que parece lo bien, pruebe Flor. ya es otra cosa, pero por lo menos el intento Mira, está. por Sí. eso, por ejemplo, una de las cosas súper importantes para nosotros es que cuando hacemos una clase como esta, en la cual uno escribe, ve cosas, coloca fórmulas rápido, no es para que ustedes me vean a mí usando Excel. La idea es que ustedes, en su casa, logren esto. Ahora, si no lo logran, tampoco es para frustrarse, lo vamos a ver en clase cómo se hace y va a quedar grabado, ya para que ustedes lo puedan ver. Pero siempre es importante entender de que para capacitarse uno tiene que ser siempre competente en su contexto. Por eso va a ser súper importante saber el contexto de ustedes. Tú me has claro, Alana, que tú estás pasando una tecnología que es Numbers a Excel, que es como, dijéramos, el patrón ya de este tema, porque muchos también, y los más jóvenes, ¿qué es lo que usan? Usan herramientas de Google, ¿ya? Que son también muy parecidas, son muy parecidas. Google es muy parecido a Excel, ¿ya? Por lo tanto, la idea también es que ustedes comprendan las lógicas que hay detrás. Qué es lo que el contenido de una celda, el cómo se arma una fórmula, cómo se arma un gráfico y todos esos aspectos, ¿ya? Una consulta más, ¿quién más puede comentarnos para qué va a utilizar Excel? Ya vemos que tenemos ejemplos para el trabajo, Alana está pasándose de una tecnología a otra, Luis nos está contando que él tiene una pyme, por lo tanto yo creo que el tema de él es poder controlar sus gastos, ver la rentabilidad de su negocio. ¿Quién más tiene una historia para poder nutrirnos para la próxima clase? Ahí Carlos está conectando su audio. Pero parece que tenemos ciertos problemas con ciertos grados de conexión. Voy a detener la presentación, ¿ya? Para que podamos ver lo que estamos viendo. Vamos a cerrar la presentación. Ya, vamos a cerrar aquí. Bueno, como les comentaba, ya estamos en la etapa final del curso, en la etapa de hoy día, ¿ya? Hemos visto cositas muy básicas, muy básicas. Tenemos 2 manuales que le vamos a revisar y también tenemos esta clase que está video grabada. Además, les voy a enviar el Excel con el cual trabajamos hoy. Si usted, por ejemplo, después de la clase dice, profe, yo ocupo esta planilla, ¿ya? Y quiero lograr ciertas cosas con esta planilla, no duden en enviármela por correo. Acá, en el chat, les voy a dejar mi correo que es jrcontreras@win.cl para que ustedes me envíen allí lo que ustedes quieran revisar, si necesitan hacer gráficos, toda la información que necesiten para que logremos ver, quizás a lo mejor, no comprender todos los contenidos de la clase, pero sí comprender ciertos aspectos personales de su trabajo, ¿ya? Así que me parece que ya no tenemos más consulta y dudas por la clase de hoy día, ¿ya? Esta clase fue muy rápida, la próxima clase va a ser un poquito más lenta, pero ¿qué les pido? Les pido especialmente de que en sus casas puedan revisar el video, abrir el Excel que les vamos a mandar. Yo creo que dame una hora porque tengo que descargar la clase y subirla a YouTube, ¿ya? Y bueno, ahí también me dice Carlos, puede conectar más que escuchar, ya que llegué hace poco a casa, ve la grabación de antemano, gracias. Carlos es uno de los participantes que lleva mucho tiempo con nosotros, al igual que Alana también, que participa también bastante en nuestras actividades, ¿ya? La idea es que podamos seguir continuando. Nosotros vamos a ver este curso de Excel básico, ¿ya? La próxima actividad que vamos a realizar dentro, yo creo que por ahí por mayo, junio, va a ser Word, y vamos a cerrar este ciclo de uso de software con PowerPoint en lo que es por ahí por julio, ¿ya? Así que nos interesa bastante Excel, que es como la herramienta más difícil de todas, ¿ya? Y que ustedes abran el Excel de hoy día en sus casas, vean la grabación y revisen el manual. Todo lo que ustedes me puedan señalar como mejora, dudas, envíenmelo por favor a mi correo jrcontreras@win.cl. No sé si Juliet, tú tienes algo que decirnos, que Juliet es nuestra coordinadora de LOTEC.
Ya, Juan Ramón. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el jueves, ¿cierto? A las 3 de la tarde. Listo. Las otras clases igual van a seguir Listo. siendo, ¿cierto? Martes y jueves siempre. Son este jueves 14, la próxima clase, la clase número 2, el martes 19 y el jueves 21, para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Así que atento entonces a lo que le vamos a enviar más tarde, que es el contenido de la clase, los 2 manuales, el Excel y la videoclase para que ustedes lo puedan revisar. Así que yo creo que no hay mucho más que agregar. Espero verlo en la próxima clase y ojalá me envíen lo que ustedes están usando para poder revisarlo en clase. Así que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Juan Ramón. Gracias a todos. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Saludos a todos, buenas tardes. Buenas tardes.